Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves otra vez, jueves en este caso 13 de febrero. Ya sabéis que los jueves hablamos de esas habilidades, de esas cualidades que tenemos que acaparar como guerrilleros del emprendimiento. Habilidades, cualidades que nos servirán para conseguir nuestros objetivos. Ya hablamos del liderazgo y ahora estamos con la negociación. Bueno, con la negociación y más específicamente con la negociación por enmarcado. Y estábamos viendo precisamente la semana pasada, cuando terminamos el podcast, estábamos viendo ese enmarcado positivo, negativo, y ahora nos toca empezar con el enmarcado comparativo. Con el enmarcado comparativo. Bueno, pues vamos a ir con ese enmarcado y, bueno, pues primero has de saber que es una variante de este sistema de negociación y en esta se contrastan las características de una propuesta con alternativas menos favorables, lo que al final hace percibir y reforzar la percepción de que nuestra propuesta presentada es la mejor opción. Un ejemplo, imagínate un concesionario de automóviles, pues puede enmarcar un producto de lujo como por solo 5.000 euros más que el modelo básico. Así, bueno, pues obtendrás el doble de prestaciones. Bueno, pues con ese claim estamos ya haciendo esta por comparación. ¿Dónde se utiliza? Pues normalmente en competencia de mercado, con la competencia, en situaciones donde la contraparte está evaluando diferentes opciones. También tenemos otra variante que es el enmarcado temporal. Aquí lo que se sitúa es la propuesta en un marco de tiempo que influye de manera interesante en la percepción de su valor. Puede centrarse en el pasado, por ejemplo un historial, en el presente, relevancia inmediata, o en el futuro, beneficios a largo plazo. Para poner un ejemplo, imaginaos un fondo de inversión que puede presentarse como la opción que ha generado un retorno promedio del 10% en los últimos 5 años. Esto se utiliza mucho en comunicación de fondos de inversión. Bueno, pues nos puede servir para planificación a largo plazo, para contextos, como te decía, donde el tiempo es un factor decisivo, es un factor clave. También tenemos el enmarcado ético o moral, que es apelar a esos valores éticos, sociales, culturales de la contraparte que puedan reforzar la aceptación de la propuesta. Por ejemplo, una ONG puede enmarcar una donación como una contribución para cambiar la vida de comunidades vulnerables. Bueno, ¿dónde lo aplicaríamos de manera habitual? Pues en negociaciones en temas sociales, en temas ambientales, en proyectos que requieran apoyo moral o que requieran ese apoyo ético. Sexta variante, enmarcado de oportunidad. Y bueno, pues aquí vamos a destacar la propuesta como una oportunidad única o limitada, generando así un sentido de exclusividad y también un sentido de urgencia. Por ejemplo, un minorista puede enmarcar una venta como oferta exclusiva disponible solo por este fin de semana. Ahí ya estaríamos enmarcando la propuesta en ese espacio temporal. ¿Dónde se utiliza habitualmente?
Bueno, pues en las ventas de impulso, en las ventas a corto plazo, también en negociaciones donde el tiempo pues pueda ser un factor importante. Otra variación sería el enmarcado por resultados tangibles, importante. Aquí lo que vamos a hacer es enfocar nuestra propuesta en esos resultados prácticos y medibles que la propuesta va a ofrecer. Minimizaremos así cualquier ambigüedad o cualquier tipo de incertidumbre. Por ejemplo, un consultor puede enmarcar su servicio como un plan que aumentará sus ventas en un 25% en el próximo trimestre. ¿Veis? Bueno, como aplicación común, contextos empresariales, contextos financieros y también en negociaciones que requieran esos datos claros y concretos. Ahí podremos utilizar de manera adecuada esta variante. Octava variante, enmarcado personalizado. Y bueno, pues aquí lo que vamos es adaptar nuestra propuesta a los intereses, a las prioridades específicas de la contraparte. Lo que vamos a mostrar es cómo satisface sus necesidades particulares nuestra propuesta. Para poner un ejemplo, imaginemos un desarrollador de software que puede enmarcar su producto como diseñado para simplificar la gestión de proyectos en empresas medianas como la suya. Ya estamos personalizando nuestro argumento. Aplicación, pues bueno, en el tema de ventas consultivas, por supuesto, y en negociaciones que requieran un enfoque muy centrado en el cliente o en la otra parte. Novena variante, enmarcado de riesgo. Bueno, pues esto lo vamos a utilizar para presentar la propuesta como la opción más segura o, bueno, la opción menos riesgosa, digámoslo así, en comparación con las alternativas disponibles. Imaginemos un agente de seguros que puede decir, con esta cobertura usted estará protegido contra cualquier eventualidad, sin preocupaciones adicionales para este proyecto. Bueno, pues ahí estaríamos haciendo ese ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo aplicaríamos? Sectores financieros, sectores aseguradores, por supuesto, y luego en negociaciones en contextos de alta incertidumbre, ¿no? Ahí va a ser un tema muy importante. Otra variante, el enmarcado de confianza. Y aquí lo que vamos a hacer es destacar la credibilidad, la reputación o la experiencia del negociador o de su propuesta para generar confianza y eliminar así las dudas. Ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Un arquitecto puede marcar su experiencia diciendo, hemos completado más de 50 proyectos como este, todos con resultados excepcionales. Bueno, pues ahí estamos intentando evitar esa sensación de riesgo. ¿Dónde lo aplicaríamos? Pues en proyectos que sean complejos y también en contextos donde la relación a largo plazo es importante, porque lo que estamos es trabajando esa confianza. También tenemos un enmarcado cultural, que lo que va a hacer es utilizar referencias culturales, referencias sociales, históricas, que sean importantes para la otra parte, enmarcando así la propuesta de una manera que resuene, que vaya acorde con sus valores. Por ejemplo, una negociación internacional. Un exportador pues, puede presentar su producto como un símbolo de la excelencia artesanal de nuestra región. Y bueno, pues utilizaremos este enmarcado cultural en negociaciones interculturales, donde tenemos que poner en valor ese hecho diferencial, esa cultura, y en contextos que involucren identidades o valores culturales. También tenemos una variante que sería el enmarcado de simplicidad, que es también relevante. Lo que hacemos es simplificar una propuesta compleja, destacando solo los aspectos esenciales y evitando la sobrecarga de información. Esto a veces hacemos lo contrario. Tendemos a dar demasiada información cuando lo que tendríamos que estar haciendo es enmarcarlo en esa reducción de información. Imaginemos un plan financiero. Puede enmarcarse como una forma sencilla de alcanzar los objetivos de jubilación sin complicaciones,
O si lo enfocamos de otra manera, pues meteremos más complejidad. Esto se suele utilizar en negociaciones técnicas o con audiencias generales y en situaciones donde la complejidad pues, podría llegar a generar rechazo en la otra parte. Y bueno, pues eso lo queremos evitar. Bueno, pues como veis, estas variantes de la negociación por enmarcado lo que nos dan fe es de esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse a diferentes contextos, a diferentes objetivos. Hablamos que desde lo que hemos hablado del enfoque positivo, ético, hasta estrategias basadas en la urgencia, en el riesgo, bueno, pues cada variante lo que nos va a ofrecer son herramientas concretas, específicas para influir en la percepción y para maximizar las posibilidades de éxito, de alcanzar nuestros objetivos en esa negociación. Si seleccionamos y combinamos estas variantes según las necesidades en cada caso de negociación, pues como negociador podremos construir mensajes persuasivos que resuenen con esas prioridades de la contraparte, logrando al final pues acuerdos más efectivos y más satisfactorios. Vamos a hablar también un poquito del entrenamiento específico y de las habilidades para esta negociación con enmarcado, pero lo haremos después de nuestro sponsor, porque bueno, pues es importante también que nuestro sponsor pues tenga aquí unos minutitos y te ofrezca diferentes productos que van a ser importantes para tu formación como emprendedor, como guerrillero del emprendimiento. Y vamos a ir con un libro importante que nos habla de cómo tenemos que conseguir esas habilidades para ser un gran líder, y es una parte de este podcast en la temporada anterior. Ahora estamos con la negociación, pero estuvimos hablando del liderazgo. Así que vámonos rápidamente con el guía burros, cómo ser un líder. Ahora enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder. Menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que ya os tengo dicho que es nuestro e-commerce y que nos ayuda a monetizar este podcast y esta generación de contenido. Bueno, pues este libro, un libro fundamental para cualquier emprendedor, para cualquier profesional, nos va a hablar del liderazgo y vamos a ir viendo diferentes tipos de liderazgo que debes conocer para poder implementarlos dentro de tu estrategia, que se tiene que adaptar pues a la situación, a los equipos, a la persona concreta que tenemos que liderar. Bueno, pues todo esto lo vamos a conseguir con el liderazgo autocrático, con el democrático, con el transformacional, con el transaccional, con el laissez-faire, con el carismático, con el situacional, con el servicial, con el paternalista,
con el liderazgo por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el liderazgo de equipo, el liderazgo moral. Hemos recopilado aquí los principales tipos de liderazgo y bueno, pues vamos con una definición, también hablamos un poquito del origen y la historia, las características principales, las ventajas, los inconvenientes, las situaciones propicias para aplicar este tipo de liderazgo, los pasos para ponerlo en marcha, así algún ejemplo en la historia. Bueno, pues todo esto lo hacemos con cada uno de estos tipos de liderazgo. Así que ya sabéis, menos de 10 euros, 9,95, y lo vas a poder encontrar, como te decía, en las librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que ya sabes que te vamos a hacer paquetitos. Si te llevas 2 libros no pagas gastos de envío, te llevas 3 te regalamos un libro más, si te llevas 4 pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabéis, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y borjapascual.org. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con este entrenamiento específico en la negociación por enmarcado. Y vamos a ver cómo tenemos que prepararnos para todo esto, porque al final el conocimiento del público es fundamental, es crucial entender los intereses, entender los valores y los sesgos de la contraparte para que seamos capaces de diseñar un enmarcado efectivo. También muy importante la comunicación clara y persuasiva. Y es que, bueno, los negociadores deben ser capaces de transmitir la información de manera que resuene emocionalmente y racionalmente en la contraparte. Así que la comunicación muy importante. También fundamental la flexibilidad y adaptación, y es esa capacidad de ajustar el enmarcado según la reacción de la contraparte, pues va a hacer que sea esencial esa capacidad de adaptación para mantener la efectividad. También los análisis de datos. El uso de datos nos puede ayudar y nos va a ayudar seguro a identificar patrones en las decisiones de la contraparte y bueno, pues diseñar esos enmarcados de manera más personalizada, más ajustada a esa contraparte que tenemos delante. También la práctica de simulación es muy importante. Participar en simulaciones pues permite a los negociadores experimentar con diferentes formas de enmarcado y además nos va a permitir evaluar su impacto. Muy, muy importante. Como veis, bueno, vamos a repasar también esas negociaciones dentro de la historia para que entendáis un poco cómo se ha utilizado este tipo de negociación. Recordaos, por ejemplo, los acuerdos de paz de Oslo en 1993 entre Israel y Palestina. Utilizaron ese enmarcado para resaltar los beneficios mutuos del acuerdo, como esa estabilidad regional y bueno, ese reconocimiento internacional. También cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, hemos hablado de muchos tipos de negociación, pues Estados Unidos presentó el trabajo como una oportunidad para crear empleo en ambos países, enmarcando así los beneficios económicos compartidos. También si hablamos de campañas de marketing político, pues en esos debates electorales se suele utilizar el enmarcado para enfatizar los logros o incluso para minimizar los errores, influyendo en esa percepción pública tanto de los aciertos como de los errores. Y para finalizar ya con este tipo de negociación, pues hablaríamos de alguna anécdota, curiosidad de esta negociación por enmarcado que puede ser curiosa e ilustrativa de cómo funciona. Y es que la técnica de negociación por enmarcado ha estado presente, como ya hemos visto, en momentos históricos y también en situaciones empresariales, en disputas diplomáticas, y ha demostrado una gran capacidad para influir en la percepción de las partes que están involucradas, dando lugar a anécdotas fascinantes y a casos curiosos que resaltan esa importancia y esa efectividad del sistema. Vamos a ver rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, alguna curiosidad, alguna anécdota que nos pueden ayudar a ilustrar un poquito el concepto de esta negociación por enmarcado. Por ejemplo, podemos hablar del caso del experimento del tenedor en restaurantes. Y dirás tú, ¿y esto en qué consiste? Bueno, pues no es otra cosa que un experimento en restaurantes. Los camareros ofrecían opciones de pago con tarjeta
o en efectivo con un 10% de descuento, el efectivo. Aunque la cantidad final era la misma, pues si tú enmarcabas el pago en efectivo como un descuento en lugar de un recargo del 10% por pagar con tarjeta, hizo que más clientes optaran por pagar en efectivo. Fíjate, solo cambiando como lo contabas, oye, mira, te penalizo por pagar con tarjeta o te bonifico por pagar en efectivo, aunque después la cantidad se quedara la misma, pues hizo que este experimento mostrara cómo ese enmarcado positivo, el descuento, generaba mejores resultados que el enmarcado negativo, el recargo, incluso si en ambos casos se reflejaba exactamente el mismo resultado financiero. También podemos hablar del famoso Tratado de Tordesillas, un acuerdo enmarcado como cooperación, ¿no? Y ya sabéis, en 1494 España y Portugal firman el Tratado de Tordesillas, se dividen el mundo, el nuevo mundo entre ambas potencias, aunque bueno, pues cada parte hacía concesiones significativas. Bueno, pues el acuerdo fue enmarcado como una solución pacífica y cooperativa para evitar conflictos territoriales. Fijaos que el Papa Alejandro VI jugó un papel crucial en el enmarcado del tratado, presentándolo como un acto de equilibrio y de justicia divina, lo que ayudó a consolidar su aceptación por ambas partes. También podemos hablar del acuerdo de Camp David, enmarcado en esa paz como beneficio mutuo. Y es que en 1978, durante las negociaciones de paz entre Egipto e Israel, en Camp David, el presidente, en este caso Jimmy Carter, utilizó el enmarcado para persuadir a ambas partes. Y lo que hizo fue presentó los acuerdos como garantías de seguridad para Israel y recuperación de la soberanía para Egipto, resaltando así esos beneficios individuales en lugar de los costes o las aportaciones que tuvieron que compartir o que tuvieron que hacer cada parte. El enmarcado positivo ayudó a superar décadas de conflicto, resultando en ese primer tratado de paz entre Israel y un país árabe. Y hasta aquí podríamos hablar de más anécdotas, más curiosidades, pero bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta negociación por enmarcado. Y bueno, decirte que mañana tenemos aquí aprendimiento, aprender a emprender, trataremos de esos modelos o ese plan de empresa que estamos desarrollando. Y el jueves que viene pues empezaremos con un nuevo modelo de negociación que nos tiene que servir para aprender más técnicas y estar preparados para cuando sea necesario. Como ya hemos quedado y nos vamos a ver mañana cuento contigo aquí para ese aprendimiento, aprender a emprender y ese plan de empresa, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.